a esta segunda sesión del ciclo de conferencias sobre Derecho Constitucional que ha organizado la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Y desde ese punto de vista de lo que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy con el apoyo del doctor Eric Leiva Ramírez, hemos de señalar que en esta segunda oportunidad trabajaremos la parte de constitucionalismo orgánico u organizacional. Dentro de este tema tendremos el desarrollo de las principales ideas sobre la estructura del Estado colombiano, igualmente el principio de colaboración armónica y su incidencia en la función jurisdiccional, para luego centrarnos en el tema puntual de la estructura de la rama judicial. Agradecemos entonces al doctor Eric Leiva Ramírez su aporte a este esfuerzo de hacer justicia y deseo presentarlo ante el auditorio. El doctor Leiva Ramírez es doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, especialista en Derecho Ambiental y candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. En la parte docente es titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en las cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, y es líder del proyecto de Políticas Públicas, Democracia Deliberativa y Medio Ambiente, y a la vez es investigador asociado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. El tema será tratado con el rigorismo propio del conocimiento que tiene nuestro conferencista, a quien le damos un saludo especial y un abrazo de agradecimiento. Y a la vez quiero señalarles que una vez culminada la charla del doctor, pasaremos inmediatamente por este mismo canal a culminar la parte del taller número 6 de herramientas de ofimática, que está a cargo de la ingeniera Lina Gabriela Méndez Arregocés, con quien ya hemos tenido 5 talleres. Este será el 6º. Y una vez culmine entonces esta parte de Derecho Constitucional, haremos un pequeño break para introducirnos ya al tema de las herramientas colaborativas. Entonces, de esta manera le damos un caluroso saludo de bienvenida a nuestro expositor, y el moderador igualmente un saludo especial al doctor Federico González Campos desde Villavicencio, para que modere esta parte del conversatorio de Derecho Constitucional. Le cedo la palabra a todos nuevamente. Muchas gracias por estar pendientes de Corjusticia y el trabajo que hace en pro de lograr que la mayor cantidad de jueces del futuro hagan parte de nuestra asociación, de nuestra agremiación. Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo en este momento, y agradecido con nuestros expositores por este apoyo que nos dan. Doctor Federico, puede continuar. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias, señor presidente. Les hablaba el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, el doctor Hermes Darío Lara Costa Acuña. Doctor Eric, muchísimas gracias por la gentileza suya de estar con nosotros hoy. Muchas gracias a todos los asistentes que han aceptado la invitación que se les ha elevado. Las instrucciones o los parámetros para llevar adelante esta charla son básicos, sencillos. Les voy a pedir a todos que mantengan sus cámaras cerradas y sus micrófonos cerrados. En el chat van haciendo las preguntas o las inquietudes que tengan, de manera que al final podemos preguntárselas o hacérselas al expositor, quien amablemente decidirá cuáles resuelve o si las resuelve todas, y nos premiará con ese suministro de sabiduría que él posee. Así pues que, sin más preámbulos, doctor Eric, tiene usted el uso de la palabra, el auditorio es suyo.
Muchas gracias a la invitación que me han realizado, pues para mí es un infinito honor y sobre todo motivo de orgullo estar aquí a acompañarlos. Y vamos a tener una pequeña disertación en este tiempo de 1 hora 30 para hablar un poco de los 3 lineamientos que nos mencionaba el magistrado Hernán Darío Lara, a quien le agradezco las palabras de presentación hacia este servidor. Lo primero que quiero destacar es que en principio un tema como lo es la estructura del Estado puede llegar a parecer bastante simple. Para algunos puede inclusive sonar como innecesario en la medida que, pues, y sobre todo aquellos que están dentro del marco de la actividad judicial, pues es muy frecuente encontrar, particularmente en los casos de la jurisdicción contencioso administrativa, que se demanda a una empresa industrial y comercial del Estado, que se demanda a una empresa social del Estado. Es decir, en esos lineamientos les puede parecer muy familiar. Entonces, algunos de los detalles que llegue a comentar seguramente parecerán redundantes, pero la respuesta a los que se plantearán ese interrogante, la innecesaria charla o el tema que nos convoca el día de hoy, es que si lo vemos desde la parte de la estructura orgánica del Estado colombiano, puede llegar a sentirse esa percepción. Pero si se visualiza de lo que se entiende por el principio de colaboración armónica entre las autoridades que integran las diferentes ramas del poder público, la cuestión se hace completamente diferente. Y particularmente pensando en aquellos escenarios donde los que nos acompañan, si se encuentran en el ejercicio de la función jurisdiccional, como aquellos que aspiran a ejercerla y seguramente llegarán a estarse ahí, ese dilema sí que se va a presentar con bastante frecuencia. Se ha podido visualizar cómo dentro del desarrollo del lineamiento actual, dentro del marco de un sistema presidencial como el nuestro, se puede llegar a afectar de muy buena manera ese principio de colaboración armónica entre las ramas, al punto que inclusive decisiones que tienen que ser implementadas no se vienen no se vienen realizando, como es el caso de lo que se puede conocer hoy en día como los seguimientos y las recientes circunstancias de desacato frente a las decisiones que han adoptado los tribunales judiciales en materia de acción de tutela. Entonces, fíjense en ustedes que si uno lo mira desde una perspectiva mayor, no es del todo cierto aquella noción de pensar que este tema pues termina siendo innecesario. Por el contrario, gracias al lineamiento, los principios que acompañan el equilibrio y la separación de poderes, particularmente lo que denomina la teoría jurídica el de pesos y contrapesos, y que va de la mano del principio de colaboración armónica entre las diferentes autoridades que integran las distintas ramas del poder público, pues la cuestión no es tan sencilla de subestimarla. Por eso quiero empezar esta charla con ese primer punto, es decir, cómo debe entenderse ese principio de colaboración armónica dentro del margen del Estado de Derecho. Y excúseme si no le agrego otra serie de conceptos como Estado social de derecho o Estado democrático, como dicen algunos, Estado constitucional o como le agregan otros para hacerlo un poco más suntuoso, Estado social, democrático y constitucional de derecho. No porque no sea cierto, eso es completamente cierto, pero en el contexto, desde el punto de vista de lo que se puede entender el Estado, cuando hablamos de Estado de Derecho es dentro del mismo alineamiento del principio de legalidad. Y ese principio de legalidad que para algunos lo relacionan usualmente en el campo del derecho penal, otros tienen su noción en el campo del derecho administrativo laboral, otros la entienden dentro del marco del derecho administrativo, en particular en el contexto de la teoría del acto administrativo, pues esos 3 lineamientos que son acertados, en este caso hay que verlo desde la óptica de la administración pública. ¿Por qué? Porque ese principio de legalidad es el que en primer lugar me va a decir cómo debe estructurarse una entidad, bien sea para su creación, modificación o supresión, y de qué forma
va a tener claras las funciones que han de desarrollarse. Por esa razón, y es importante decirlo, tal vez la Constitución Política del 91 y otra serie de cartas de América Latina gocen de esa característica tan particular, y es que el interior del texto normativo se incorporen instituciones que en principio no reflejan el carácter de equilibrio de pesos y contrapesos. Si uno observa constituciones decimonónicas o algunas inclusive anteriores al siglo XIX que están vigentes hoy en día, como es el caso de la Constitución norteamericana, pues ellas mencionan usualmente las tres autoridades más representativas, es decir, mencionan al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, mencionan a la Corte Suprema de Justicia y mencionan al Congreso de la República. En el contexto colombiano, y repito, en otras instituciones de América Latina, sí se logra ver que nuestra Carta hace unas menciones específicas de algunas de ellas. El caso del Banco de la República, el caso reciente, la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que corresponde a la Agencia Nacional de Televisión, lo que corresponde a las corporaciones autónomas regionales, entre otras que se pueden ver a lo largo del texto constitucional, que no van de la mano del enfoque tradicional que venía manejándose en los inicios del Estado de Derecho liberal. Pero eso no significa que la esencia se haya perdido. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas ellas hayan sido de creación constitucional o posterior creación legal, tienen el concepto de principio de legalidad. Es decir, todas las instituciones o autoridades tienen que estar creadas por la voluntad del legislador y las funciones que habrán de desempeñar. Por supuesto, bien sea el legislador ordinario, entiéndase en el contexto nuestro, el Congreso de la República, o bien sea el legislador extraordinario, es decir, en aquellas ocasiones que la autoridad legislativa le concede esas facultades al presidente de la República para que él pueda crear, suprimir o modificar instituciones al interior del Estado. Esta función, y con eso vamos haciendo una introducción sutil al principio de colaboración de los órganos que integran las diferentes autoridades y ramas del poder público, pues juegan un papel importante en la medida en que cuando el Congreso le concede esas facultades al presidente, por supuesto, previa solicitud de que esa es una de las características especiales que se gozan en el marco del constitucionalismo colombiano, es que el presidente puede hacerlo siempre y cuando las solicite y el Congreso de la República se las apruebe. Pero esas determinaciones también están sometidas a un proceso de control por parte del órgano legislativo, que se hace durante el trámite de la solicitud y con posterioridad a la solicitud, al punto que si el presidente de la República se excede en el ejercicio de esas facultades, estaríamos hablando de una extralimitación de funciones y en ese orden de ideas de falta de competencia o carencia de competencia, que fácilmente podría ser objeto de control mediante acción pública e inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Entonces, ese principio que juega un derrotero importante en el constitucionalismo moderno viene a transformarse de cierta manera con aquellas nociones, digamos, clásicos dentro del contractualismo o las teorías contractualistas. Pero acá es importante, y solo como a modo de paréntesis, usualmente el profesor de teoría del Estado o derecho constitucional general ve o referencia a los contractualistas clásicos, ¿no? Es decir, lo que se puede entender por John Locke, lo que se puede entender por Thomas Hobbes, lo que se puede entender por Juan Jacobo Rousseau. Pero el paréntesis va simplemente como para que ustedes vayan haciéndose en una idea. Esa teoría del principio de separación de poderes no es originalmente de estos contractualistas. Si ustedes logran leer clásicos de la filosofía griega, como es el caso de Platón, como es el caso de Aristóteles, en la República Platónica
ya va dando una definición ni siquiera somera, una definición bastante clara de lo que es el poder y la separación del mismo. Y Aristóteles, pues con mayor razón, la política lo deja muy bien afianzado. Posteriormente, escolásticos, neoaristotélicos, como es el caso de Tomás de Aquino, también lo viene a plantear. Inclusive aquellos, ahora sí, neoescolásticos, como es el caso de Francisco Suárez en el contexto español, lo va planteando no dentro de la óptica de una separación tripartita en estricto sentido, pero sí unas limitaciones del poder. Donde realmente, y es donde viene el cuestionamiento, es que Thomas Hobbes en Leviatán hace una descripción en los capítulos finales de una manera muy bien afianzada de lo que es la separación en el contexto de la monarquía, o lo que algunos denominarían una monarquía constitucionalidad en el caso de Reino Unido. Porque en Inglaterra, repito ese texto, para los que de pronto no han tenido la oportunidad de leerlo, completamente en la parte final, describe el papel que juega el Parlamento, describe el papel que juega la autoridad judicial y describe el papel que juega el monarca. Por supuesto, en el caso de la rama judicial, la descripción que le hace para algunos no se puede entender como una división en estricto sentido, porque los jueces son seleccionados por el monarca. Entonces algunos dirán, eso no es verdadera separación de poderes. Pues si eso fuera cierto y se le quitara esa condición para hablar de la legitimidad, nuestros magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y nuestros magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, pues tampoco tendrían esa legitimidad. Porque fíjense en ustedes que ellos vienen en muchas ocasiones ternados por otras autoridades que no necesariamente pertenecen a la rama judicial, como es el caso de la Presidencia de la República, y son elegidos por otra autoridad que es el Congreso. Entonces, si uno lo traslada a la descripción que hacían estos clásicos contractualistas, pues realmente no es del todo cierto pensar que por el hecho que el monarca los designara se perdería ese nivel de autonomía y legitimidad en las decisiones de los jueces. Y así pues se puede encontrar ese mismo reflejo en el caso de John Locke. Yo creo que John Locke hace una descripción muy interesante de lo que es el principio de separación de poderes en el segundo ensayo del gobierno civil. Y más que Rousseau, yo no encuentro esa característica. Algunos dicen que sí, yo creo que él está describiendo en buena manera el rol que se logra visualizar en Inglaterra, y lo mismo ocurre con el barón de Montesquieu, quien a muchos atribuyen ser el creador de la división del poder, pero como se pueden dar cuenta, no es del todo cierto. Simplemente como para verlo desde esa óptica, ¿de dónde podemos empezar a hablar? Pero ¿por qué hago relación a estos contractualistas para hablar de la separación del poder? Porque ellos lo atribuían desde el plano de la función que cada una de estas autoridades desempeñaba. El legislador solo se encarga de hacer las leyes, el juez se encarga de administrar justicia y el ejecutivo se encarga de ejecutar las normas. Un ejemplo fácil de que seguramente la mayoría de los presentes en sus estudios de formación, particularmente aquellos que hacen parte o pertenecieron a facultades de Derecho, lo habrán leído. El caso de César Beccaria en su gran obra de los delitos y las penas. Por supuesto, lo tenemos de alguna otra manera como un referente cómo entenderse la implementación del derecho penal, pero hay un detalle que para el caso que nos compete el día de hoy, describe él con bastante seguridad, pero sobre todo de una manera muy precisa. El juez debe limitarse a ser la voz de la ley. Repito, el juez debe limitarse a ser la voz de la ley. Eso, por supuesto, está bien enmarcado dentro del concepto de la separación del poder, pero no es concordante con el principio de colaboración armónica entre los diferentes órganos. De eso quiero hacer énfasis para que lo retengan, que será el tema que vamos a empezar a vislumbrar más adelante de cómo se entiende ese concepto en el marco del Estado de Derecho actual.
porque en este caso les estoy entrando a mencionar lo que es el Estado de Derecho, el primer Estado o modelo de Estado de Derecho liberal. La voluntad del legislador es la voluntad popular, pero la voluntad del legislador, siendo la voluntad popular, no es la voluntad del pueblo. Aquí esta afirmación se soporta en lo que el barón de Sieyès, en su gran obra El Tercer Estado, describe. Una vez se escoge a los integrantes del Congreso de la República, ellos no representan la voluntad del elector, representan los intereses de la nación. Esto es un concepto que aún al día de hoy, en el modelo del Estado Social de Derecho colombiano, se sigue manejando. Por esa razón es que el órgano legislativo no puede ser objeto de revocatoria del mandato. Quien lo llegue a plantear, no estoy hablando que se haga un golpe de Estado. Quiero dejar eso claro. Pero sí se podría estar incurriendo en lo que los constitucionalistas denominan el poder del constituyente primario, porque aquel por el cual se seleccionó ya no estaría representándolo. Para los que hacemos parte del ejercicio de la función, el ejercicio forense, el del derecho, sabemos que cuando nos dan poder, nuestro poder dante nos da poder, nosotros no necesariamente vamos a hacer lo que él desea o lo que ella desea. La razón es muy simple. Se supone que el que conoce el derecho es el profesional, no aquel que necesariamente nos lo esté brindando el poder, independientemente que ella o él sean abogados o abogadas. Esa misma teoría, que es una teoría romana, que es una teoría que viene a ser respaldada por todos aquellos glosadores y posglosadores, no era ajena al pensamiento de los contractualistas. Y el barón de Sieyès lo único que hizo fue extender la teoría del mandato romana al concepto mismo del derecho de representación. Y esa es la verdad. Entonces, por esa razón, repito, aún hoy en día, siendo 20 de abril del año 2021, se sigue conservando de alguna otra forma esa noción. Un ejemplo es el caso de lo que llega a ocurrir con el Senado de la República, que representa en estricto sentido a la nación, de ahí el número de senadores que hacen parte de esa Cámara del Congreso, lo que algunos llamarían de una forma tal vez, creo yo, no muy técnica, la Cámara Alta, imitando tal vez un poco el concepto norteamericano, y luego la Cámara de Representantes, o lo que algunos denominarían la Cámara Baja, repito, tal vez no de una forma muy técnica. Las cosas se deben llamar por su nombre: Senado de la República y Cámara de Representantes. Pero el Senado de la República es una Cámara. Y eso es parte del ejercicio republicano de la historia colombiana, en la cual haremos una pequeña mención más adelante. Pero les repito, esa entidad, ese Congreso colombiano, representa de alguna otra manera, claro, tiene que atender a la voluntad popular. Pero los congresistas y las congresistas no van con plan de gobierno. Independientemente de lo verdadero o falso que ellos y ellas en campaña llegasen a decir, lo cierto es que cuando son candidatos no están planteando un plan de gobierno. Ojalá este tipo de conversaciones se pudiese extender más para que las personas, en particular los electores y las electoras, pudieran hacerle contraste a aquellos que se aprovechan del desconocimiento del papel que juega el congresista. Claro, ellos, y aquí les voy introduciendo una serie de factores, ellos y ellas cuentan con iniciativa legislativa, pero no necesariamente esa iniciativa legislativa representa lo que su elector o su elector en algún momento haya deseado o lo que ellos le hayan dicho. No es así.
Por eso ese postulado del Barón de Sieyès, por supuesto, con algunas modificaciones, estamos en un Estado social de derecho, con democracia participativa, pero estamentos de la parte orgánica de nuestra Constitución parecen o se siguen manejando más alineamiento decimonónico de la democracia representativa que no propiamente de la democracia participativa. Si uno entra a visualizar el ordenamiento jurídico colombiano, podríamos llegar a entender que en materia legislativa, que es la mayor manifestación de la voluntad soberana, en los términos del Código Civil, es bastante limitada. Si se entra a visualizar los mecanismos de participación ciudadana para un congresista o una congresista con 20,000 votos, es más fácil presentar infinidad de proyectos de ley a lo largo de su ejercicio en la función legislativa que para un grupo de ciudadanos y ciudadanas que quieran presentar ese proyecto de ley. Es decir, es bastante complejo hacerlo. Y la mayoría de las veces no prospera. Es más, si uno entra a visualizar la historia constitucional, podríamos decir que el único ejercicio efectivo de voluntad popular fue el de la Constituyente del 91. Independientemente que no haya sido acorde a las reglas legislativas de aquel momento, como bien lo planteaban los entonces integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón, eso era un claro ejercicio del poder del constituyente primario, porque lo que buscaban era reformar el status quo y la constitución que tenemos hoy en día. Pero si uno entra a mirar después de la constituyente del 91 y la entrada en vigencia la constitución del 91, proyectos de iniciativa legislativa no han sido pocos, siendo con todo el nivel de complejidad, realmente han sido considerables. Pero de ahí a que hayan logrado pasar ese proceso de lo que algunos llaman de refinamiento de la iniciativa, es decir, se presenta, se recogen las firmas, se da el articulado, se somete a como cualquier proyecto de ley al interior del Congreso, de esos que se hayan logrado materializar, muy escasos. Inclusive, si uno logra visualizar dentro de la historia más reciente constitucional, el proyecto que en su momento buscaba la cadena perpetua para aquellos que llegasen a agredir y desconocer los bienes jurídicamente tutelados de niñas y niños, pues ese proyecto que en ese entonces, en su momento lo lideró la entonces senadora Gilma Jiménez, que en paz descanse, pues no avanzó. Se quedó ahí completamente quieto, no lo que se esperaba. Y fíjense que es hoy en día el gobierno nacional que tramita esa reforma legislativa mediante acto legislativo, pero no se logró a través de iniciativa legislativa popular. Y lo que se ha podido emplear de los referendos, pues en la mayoría de las veces lo que lo afecta es el nivel de participación. Entonces, por eso reitero, a veces el lenguaje puede llegar a ser bastante excesivo en gabelas que dan la sensación para confusiones, pero cuando se aterriza, la realidad es un poco más cruda. Entonces, fíjense que es muy fácil mencionar que en Colombia la soberanía es popular y que el poder reside en el pueblo, pero la parte orgánica, que no por ser orgánica es inconstitucional, independientemente que la jurisprudencia en la Corte Constitucional sostenga que la parte dogmática, la parte orgánica está para materializar la parte dogmática de nuestra Constitución, pero en la práctica como que la realidad es completamente diferente, por lo menos en lo que corresponde a la forma en que se ejercen las funciones de las diferentes autoridades. En ese contexto, reitero, hay que aceptar
que no, aunque tenemos un principio de soberanía popular, las autoridades propiamente dichas van más dentro del marco de la democracia representativa, que no es contraria, sencillamente no es la materialización original. Podríamos decir que la parte orgánica va más ligada al modelo constitucional de 1886 y anteriores, porque no es muy distinta. Quienes son amantes de la historia del derecho constitucional en Colombia y toman la Constitución de 1821, que dicho sea de paso, este año cumple 200 años, y la pueden comparar con las diferentes autoridades a lo largo de toda la historia constitucional y van a encontrar que tienen bastante en común, tal vez con excepción de la de 1858 y la de 1863, la primera, que fue una reforma en estricto sentido, iba hacia la federación y la segunda realmente fue un modelo federal. Pero en 1886 se viene a retornar lo anterior y vemos que ese modelo realmente no es que haya cambiado. Por esa razón es que aquella fundamento conceptual desarrollado por unos doctrinantes de gran calado es con el cual deseo ir asentando este punto para poder comprender la forma en que se maneje ese concepto de colaboración armónica entre las diferentes autoridades. Y es que Colombia es centralizado políticamente y descentralizado territorialmente. Reitero, Colombia es políticamente centralizado y territorialmente descentralizado. ¿Esto qué significa? Que las funciones estatales, que en el marco de la teoría constitucional son 4, función legislativa, función ejecutiva, función jurisdiccional y función constituyente, cuando al interior de la Carta así lo define, en nuestro contexto así es, le está en cabeza el órgano legislativo, esa función como constituyente derivado, pues se encuentran concentradas en unas autoridades en específico. Así, solo hay un Congreso que tiene la competencia para elaborar las leyes. Así, solo hay unas autoridades, lo que denomina las reformas constitucionales, las altas cortes, quienes unifican la jurisprudencia. Así que en ese orden de ideas, la función jurisdiccional en Colombia es desconcentrada en el cabeza de los jueces, pero que tiene una característica bastante sui generis que va dentro del derecho de garantía de la autonomía de la función jurisdiccional, y es que los jueces y las juezas de Colombia, aunque están sus decisiones sometidas a control, gozan de autonomía y criterio de interpretación. Eso es una, digamos, es muy cercano a la teoría del precedente desarrollada por los norteamericanos, aunque con algunas variables que ya les mencionaré, pero no es equivalente dentro del marco a la teoría que les recuerdan con la cual empecé yo, que el juez es simplemente la voz de la ley. No. Acá hay que recordar un razonamiento que viene a aparecer en la obiter dicta de la sentencia T46 de 1992, en la cual el entonces magistrado Ciro Angarita Barón dijo: la democracia legislativa dentro del diseño es propia de los modelos decimonónicos del derecho constitucional. Hoy en día, ahora sí, en el marco del Estado social de derecho, es el derecho de los jueces. Esto tiene una vital trascendencia para poder comprender este principio de colaboración armónica. ¿Por qué? Los jueces y las juezas, magistrados y magistradas en Colombia, crean derecho. Esa noción que en ocasiones se escucha, yo creo que más como por conveniencia política que por realidad conceptual, que el juez solo se limita al imperio de la ley, hay que tomarla con pinzas. No es que el juez esté en constante prevaricato y no es que Colombia tenga un modelo al estilo norteamericano. No, no es así. Lejos estamos de ese nivel de
de autonomía que tienen los jueces y las juezas en ese modelo. Pero lo que sí es cierto es que en Colombia el concepto de ley viene a tener una trascendencia diferente a la que se manejaba por los teóricos, el Barón de Sieyès, por los teóricos que respaldaron en buena manera la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que uno de los lineamientos de los derechos del hombre del ciudadano de 1789 era esa prevención hacia el juez. Inclusive, el primer modelo de control jurisdiccional en el modelo francés, porque no es el primero en el derecho al civil law, va dentro de la manera que era mejor tener un juez dentro de la misma administración, que se llamó Consejo de Estado, y que al día de hoy sigue manejando esa condición, y es que el Consejo de Estado francés pertenece a la rama ejecutiva. No es miembro de la rama jurisdiccional. En eso nuestro sistema de estructura del Estado es mucho más garantista y democrático, independientemente de la forma en que se llegue a presentar la operación. Lo cierto es que el Consejo de Estado colombiano administra justicia y pertenece a la rama jurisdiccional. Independientemente de la credibilidad que tenga el Consejo de Estado francés y el nivel de autonomía que el legislador le ha brindado, pertenece a la rama administrativa o ejecutiva del poder público en Francia. Entonces, pienso yo que en eso tenemos una gran ventaja dentro de la estructura constitucional. Pero nació, el gran referente de democracia nació con prevención a los jueces. Por eso les traía a colación la obra de Beccaria de los delitos y las penas, donde dice es que el juez es la voz de la ley. Y ser la voz de la ley es replicar esa voluntad legislativa en un caso en concreto. Pero de ahí a que yo juez cree derecho, hay una distancia bastante grande. Ese es el postulado del modelo de Estado de Derecho liberal. Pero ahí no hay colaboración armónica. Ahí está la clara separación de la palabra del Barón de Montesquieu. Usted, legislador, se encarga de las leyes, usted, juez, se encarga de administrar justicia, aplicando lo que el legislador le haya dicho, y usted, rama ejecutiva, se encarga de cumplir lo que el legislador le haya ordenado. Ese es el modelo liberal clásico. Pero no es el modelo que adoptó, ni que tal vez, no sé si consciente o inconscientemente, el constituyente del 91 va colocando una serie de lineamientos en los cuales el juez no se deja de ser esa voz de la ley. Y claro, algunos dirán, pero ¿dónde queda el 230? ¿Dónde queda el 228? ¿Dónde queda el 229? Que si uno los interpreta de una manera sistemática, aquella famosa frase que dice, los jueces están sometidos al imperio de la ley. Si se toma de manera textual, da la sensación que las cosas no han cambiado. Pero la realidad es que sí. Y de esa forma lo ha dicho la Corte Constitucional y lo ha venido desarrollando. Inclusive la reforma del 2080 lo ratifica. Cuando ese concepto ley, en sentido formal, entiéndase aquella que sale del Congreso de la República, o como consecuencia facultades extraordinarias, o como consecuencia una declaratoria, un estado de excepción, no debe ser entendido de una manera literal. Y la Corte Constitucional empieza a entender ese criterio diciendo que al igual que el legislador, para los que de pronto no recuerden, vale la pena recordarlo, y para los que no, pues se los menciono, un texto valiosísimo y referencial dentro del estudio del derecho, y particularmente que se enseña en derecho civil. Yo creo que ese texto debe ser de teoría jurídica. Es el texto de Parte General y Personas del maestro Arturo Valencia Sea, que en paz descanse. Y Valencia Sea, al igual que otros muchos autores, sostenían que el intérprete legítimo de la voluntad del constituyente del 91 y el intérprete legítimo de la misma voluntad del legislador es el mismo legislador. Ya el doctor Álvaro Ortiz Monsalve ha hecho algunas aclaraciones, ha
actualizado, digamos, ese concepto, pero originalmente esa era la voz del maestro Valencia Sea. Y esa noción, aunque ustedes no lo crean, todavía se maneja por algunas autoridades. Yo no puedo desconocer la voluntad legislativa y están en lo correcto. Donde tal vez no estén en lo acertado es pensar que la única voluntad que tiene esa condición o equivalente es la voluntad de aquel que ejerce la función legislativa. Lo que voy a mencionar, quiero hacer una precisión previa. No es que se equipare a una ley de la República, no. El único que hace leyes es el Congreso y adicionalmente el presidente de la República. Lo que voy a mencionar es que se crea derecho, que ese sí es el punto. Entonces, la Corte Constitucional, que no es que lo haya dicho ella, eso viene desde mucho antes, inclusive ya Kelsen lo venía relacionando, no en teoría pura propiamente, pero sí en el garante de la Constitución, y es que yo no puedo desconocer o declarar contrario al ordenamiento jurídico una ley del Congreso si yo no tengo la misma autoridad y legitimidad. Y eso sí va dentro del marco de la estructura del Estado. El Tribunal Constitucional no es menos que el Congreso de la República, porque si fuera menos, no podría controlarlo. Y tiene sentido. Si yo soy menos que aquel que tiene función legislativa, ¿cómo voy a declarar inconstitucional sus determinaciones? Eso es el verdadero sistema de pros y contrapesos. Fíjense en ustedes, un sujeto que pues para el día de hoy, lamentablemente, algunos lo han vilipendiado, tal vez porque no lo han leído, pero yo no voy aquí a hacer defensa al maestro austriaco, ni tampoco fue el primero, pero es tal vez el que lo sintetiza de una manera más apropiada desde el marco de la legitimidad de la autoridad. O sea, yo si soy menos que el Congreso, si yo soy menos que la presidencia, ¿cómo voy a controlarlos? Y fíjense que esto en el modelo colombiano funciona, porque no todos los estados tienen una estructura de control parecida a la nuestra. Hay naciones donde el Tribunal Constitucional se vuelve más un órgano consultivo que un órgano jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ejerce el control de constitucionalidad a la ley posterior, pero no es vinculante para el Parlamento, y el Parlamento con unas mayorías puede llegar a desconocer ese criterio del Tribunal Constitucional. Es decir, nuestro modelo no es un modelo general, y les estoy hablando de naciones que pues propiamente se pueden entender como democráticas. No estoy hablando ni de dictaduras, no estoy hablando de naciones con un incipiente derecho constitucional, no, estamos hablando de naciones que están muy bien enfocadas, muy bien estructuradas, y otras que, por ejemplo, le dan tanto respeto al modelo de legislativo que el control debe ser previo para evitar futuras demandas. Repito, no es del todo descabellado. Inclusive autores como Jürgen Habermas sostienen en Acción Comunicativa que el tribunal, aquel que ejerce el control de las leyes, tiene que estar al interior del mismo Congreso. Bueno, en el sistema es parlamentario. Debe estar al interior del mismo Parlamento para que no se cuestione la legitimidad de la decisión que adoptó el órgano legislativo, y es más, para que sea este órgano legislativo quien se ejerza autocontrol, al mejor estilo del modelo del Consejo de Estado francés, que sea la misma, o el Consejo de Estado original, ¿no? Que sea el mismo juez de administración quien cuestiona la administración para que la decisión tenga ese margen de legitimidad. Y repito, son modelos distintos al que de pronto comprendemos nosotros, pero así es que funcionan. En el caso particular, decía García Enterría, de una manera que me parece bastante interesante, él sostenía que en el caso de la responsabilidad por el hecho legislador, quienes les interesen, ya hoy en día hay más bibliografía que hace algunos años,
Pero García Enterría sostenía que cuando se trata de la voluntad del hecho legislador, quien debería ejercerla es una autoridad que tuviese la equivalencia del Congreso. Bueno, en este caso él hablaba del Parlamento español. Por esa razón él sostenía que había que pensar una reforma al interior de la estructura del Estado español para que sea el Tribunal Constitucional quien conociese de esas demandas contra las leyes que llegasen a ocasionar daños antijurídicos a los ciudadanos. Entonces, fíjense que no es un planteamiento el que estamos esbozando unánime, estándar, sino que es muy propio, por supuesto, tiene generalidades que son importantes manejarlas, pero es una cuestión muy propia de cómo se va estructurando cada alineamiento. Ahora, por supuesto, los ejemplos que les he planteado hasta el momento se encuentran dentro del marco de sistemas parlamentarios. Sistemas parlamentarios que están lejos de acercarse, o más bien nosotros estamos lejos de acercarnos a cómo se entiende. En un sistema parlamentario, cuando se pierde la confianza en el partido de gobierno, se disuelve el parlamento. Aquí, si se pierde la confianza en la bancada de gobierno, el Congreso sigue funcionando. Parlamento y Congreso, desde la óptica y la función legislativa, son sinónimos, pero su forma de operar es completamente distinta. Pueden ocurrir que se convoquen elecciones parlamentarias, como ocurrió en su momento en la Grecia del 2014-2015. Fácilmente recuerdo que para enero del 2015 se hicieron 2 convocatorias parlamentarias para poder configurar gobierno, y configurado gobierno proceder a tomar las medidas para hacerle frente a los acreedores de Grecia. Aquí, gústenos o no nos guste, nuestros congresistas tendrán que durar 4 años, con excepción de los lineamientos jurisdiccionales que hemos venido estudiando, o que ustedes seguramente han venido estudiando, donde la autoridad, más bien el congresista en estricto sentido, por razones penales, pérdida de investidura, cuestiones disciplinarias, esta última con reservas, hay que mirar cómo es el tema. Recientemente leí una sentencia de la Corte Constitucional sobre las decisiones objetos de control concentrado de convencionalidad, como fue el caso Petro-Urrego versus Colombia. En una decisión anterior a este fallo, la Corte Constitucional va diciendo, oiga, pero huilas, porque no necesitamos que el Congreso incorpore la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque dentro de nuestro lineamiento y en ejercicio del bloque de constitucionalidad, esa decisión en control concentrado es obligatoria, es decir, no hay que esperar. Pero uno logra mirar por los medios de comunicación cómo las autoridades que al día de hoy tienen función disciplinaria, o no les interesa, o lo desconocen, o conociéndolo no les lleva la malintención a aplicarlo, siguen ejerciendo función disciplinaria con relación a autoridades elegidas por voto popular. Pero eso se lo dejaré al colega o a la colega que les vaya a mencionar. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque precisamente es parte del ejercicio de la colaboración armónica. Como ya los jueces crean derecho, porque ya crean derecho, y eso, repito, no es de ahora, esas teorías son antiquísimas, inclusive personas que han tergiversado un poco el pensamiento kelseniano decían con esa frase latina, el dura lex es lex, de una interpretación exégeta, pero eso nunca lo dijo Kelsen. Creo que es más bien una equivocación de los intérpretes de Kelsen de lo que él trató de decir. Pero dejemos a un Kelsen a un lado. Puedo traer a Herbert Oscar, que desde el principio, con su criterio y la regla de discrecionalidad, va reconociendo que el juez crea derecho. Y eso es algo muy propio, es decir, ya el juez, al momento en que aplica una interpretación sistemática y resuelve el caso, esa decisión
se vuelve precedente. En su momento valdrá la pena estudiar qué podemos entender por precedente, pero en principio esa determinación para un caso con las mismas condiciones, para que él se pueda separar, tendrá que argumentarlo, porque lo contrario, tendrá que aplicar la decisión al caso semejante. Fíjense que ya el juez, al criterio de yo estoy sometido al imperio de la ley, pues espérese, ¿cómo que? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la obligación? Si es una sentencia que yo adopté, una sentencia no es voluntad del legislador. Y eso es cierto. Pero es que usted, la ley, no entenderla solo en el sentido de la autoridad que la creó. Es de la fuerza vinculante que ésta posee. Por esa razón, la decisión que adoptó usted como autoridad judicial en un caso anterior que se parece a aquel que le está llegando, tiene en principio que aplicar las mismas reglas de determinación, porque de lo contrario, y ahí sí es cierto, saldría una palabra que da mucho miedo para cualquier servidor del Estado, que se llama prevaricato. El separarse de su precedente, de su propio precedente, es prevaricar, salvo que usted argumente, que en eso sí la Corte Constitucional ha sido bastante clara, que el del precedente me puedo separar, sea en sentido horizontal, es decir, el mío propio o el de mis pares, o en sentido vertical. Recuerden lo que dije al inicio de esta intervención. La rama jurisdiccional es una rama concentrada, es decir, es parte del ejercicio de la centralización política. Pero también recuerdo lo que les dije. Yo tengo dentro del grado de la autonomía judicial, que es un derecho, separarme siempre y cuando exponga argumentos. Argumentos de calidad, claro está, eso dejo ahí para que eventualmente en una charla sobre argumentación jurídica les comenten cómo entenderse por argumentos de autoridad, pero en principio, y de calidad, pero en principio lo podría hacer, pero no puedo llegar de la forma arbitraria, de decir, me separo lo que dije en un caso anterior porque así me parece, o llegar al punto de decir, como me puedo separar de mi presente, ni siquiera exponga argumentos. No, tiene que ser de forma argumentada. Entonces observen que ya vamos dentro de ese ciclo de distribución del equilibrio armónico entre las diferentes ramas del poder público, a diseñar unos lineamientos de comprensión. Lo primero es que dentro del marco del Estado de Derecho, hoy en día no es como lo planteaban los pensadores decimonónicos, que dicho sea de paso, en Colombia casi que hasta el 90 se seguía planteando esa determinación. El juez es la voz de la ley. Y todo lo que haga el legislador es la voluntad soberana y por lo tanto no puede cuestionarse. Claro que puede cuestionarse. Es más, en virtud del principio de supremacía constitucional, inclusive sin que medie decisión de la autoridad constitucional, llámese Corte Constitucional, cuando en conocimiento de acción pública e inconstitucionalidad o en unificación de producto de la revisión de sentencias, genera esa regla, o el Consejo de Estado, en el caso concreto, cuando conoce la nulidad por inconstitucionalidad. Sin que se exista este tipo de pronunciamientos, el juez, la juez, el magistrado y la magistrada pueden, y es más, deberían aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando la norma que rige o que debería aplicarse al caso en concreto llega a vulnerar derechos fundamentales o alguna disposición constitucional. Eso sí, repito, todo está dentro del marco del ejercicio argumentativo que tenga que exponerse aquel que va a aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
Pero eso sí, sin lugar a dudas, rara vez se ve. No sé si afortunado o afortunadamente, pero rara vez se ve esa aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Pero en la jurisprudencia constitucional sí que se vio. Cuando dentro de la vigencia del decreto reglamentario del año 2000 de la acción de tutela, antes de que el Consejo de Estado se pronunciara, por mucho tiempo la Corte Constitucional, mediante autos, decía ese acto administrativo es inconstitucional y por ende no lo vamos a aplicar porque todos los jueces conocerán de acción de tutela. Y este actual decreto, una autoridad judicial, repito, si tiene el tiempo y tiene el valor de hacerlo, puede a todas luces también manejarlo. Entonces algunos dirán, pero ¿acaso y en la separación de poderes? Es que, repito, esa separación de poderes no puede entenderse exclusivamente entre los lineamientos del liberalismo del siglo XIX. Es que usted legisla, usted administra, usted judicializa. No, implica a la luz de la Constitución que la primera obligación de toda autoridad es garantizar derechos fundamentales. Entonces, cuando una autoridad no permite o de su decisión se puede inferir que no se garantiza, yo tengo ese derecho a la excepción de inconstitucionalidad. Y es más, está enmarcado dentro del criterio de colaboración armónica de los poderes. En ese orden de ideas, reitero, valga la pena tener claro este punto. No es en ningún momento desconocer el principio de separación de poderes el hecho de aplicar la excepción de inconstitucionalidad a un acto administrativo que no ha sido declarado nulo y que goce de presunción de legalidad. Lo complicado es si se tiene la razón argumentativa y el tiempo para hacerla. Porque sentarse a escribir con esa carga que muchos de ustedes manejan no es tan fácil. Pero a la luz, repito, del principio de colaboración armónica, sí, porque es que la esencia del principio de colaboración armónica es el respeto de los derechos fundamentales, o como que ampliémoslo un poco, el concepto moderno hoy en día de los derechos constitucionales, incluyendo aquellos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como es el de garantizar el acceso a una administración de justicia efectiva. Entonces, si usted, querido juez, si usted, querida jueza, si usted, querido magistrado, si usted, querida magistrada, considera que por el contrario, esa decisión se intromete en sus funciones y que desconoce el presupuesto de la dignidad humana como faro iluminador del sistema constitucional, de los lineamientos del bloque de constitucionalidad y lo que corresponde a la garantía de los derechos constitucionales, a usted no le pueden decir, es que está desconociendo el principio de separación de poderes, ¿no? Entonces, colaboración armónica. El que se introdujo en mi obligación fue usted, porque a la luz del artículo 86 todo juez conocerá de tutela. Y lo que usted llegue a llamar reglas de reparto no puede ir en contravía de lo que la Constitución, su supremacía constitucional, me ha definido a mí. Entonces, fíjense en ustedes que algo que pueda parecer aburridor, y hablemos de la estructura del Estado y la función del legislador y la función de las autoridades judiciales y la función de la rama administrativa, como se le conoce hoy en día, aunque el término rama ejecutiva no está desahuciado, ni más faltaba, empieza a tener sentido cuando yo, de la óptica de la argumentación, voy diciendo que en el momento en que una autoridad va en contravía de la voluntad del constituyente, creo que al contrario de lo que podría parecer, el que se está intromitiendo en mis funciones es otro y desconociendo el principio de colaboración armónica. Entonces, eso para que lo vayamos teniendo, por favor, muy presentes. Ahora bien,
viene un postulado también relevante para poder comprender este principio de colaboración armónica. Y es que cada órgano del Estado tiene unas funciones detalladas, bien sea inicialmente en la Constitución, o bien sea en desarrollo de esta a través de la voluntad del legislador. Pero puede llegar a presentarse que una autoridad de manera excepcional desempeñe funciones que originalmente, repito, en esa concepción del Estado liberal de derecho, le corresponde. Ejemplo, puede llegar a presentarse que la función legislativa, que inicialmente se cree que es exclusividad de la autoridad Congreso en el contexto colombiano, se desempeñe por otra autoridad que en principio no tiene esa función. Ejemplo, la rama ejecutiva en cabeza, o más bien con la única competencia en cabeza del presidente de la República. Eso se llama principio funcional del Estado. Las funciones estatales que se creían que era exclusividad de un órgano en concreto, en virtud del principio de colaboración, se distienden hacia otras autoridades. Por eso es que las autoridades jurisdiccionales ejercen función administrativa cuando nombran a un servidor, cuando contratan, y uno diría, no, eso es competencia. Y tan es así que para poder garantizar la autonomía de la rama jurisdiccional, pues tuvieron que hacer una adecuación originalmente en lo que fue el Consejo Superior de la Judicatura, trasladarla a otra autoridad para que viniera desarrollándose para evitar lo que se venía gestionando. No va a entrar aquí en debates de cuál sería el epíteto para referirlo, solo sé que se creó otra autoridad para poder manejar la autonomía presupuestal y administrativa de la rama jurisdiccional. Y cosa que no ocurría antes. Fíjense ustedes que en la historia constitucional, y si queremos llamarla la historia de la administración en el país, nuestro modelo es relativamente reciente y novedoso. Antes los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos por cooptación, pero antes de eso eran postulados por el presidente. Recuerden el caso concreto, y por supuesto aquí con ánimos de no generar ni herir susceptibilidades. Pero durante la dictadura de Rojas Pinilla, quien nombró a sus consejeros y les dio esa función en pleno fue el sujeto que necesitaba nombrar un juez para su propia administración. Cuando el Consejo de Estado asume plena jurisdicción, va muy de la mano en ese periodo. Y quien nombró a esos consejeros fue Rojas Pinilla. Pero repito, eso es parte de la historia constitucional que en su momento podremos debatirla sobre de qué forma de entenderse esa administración de justicia entre dictaduras. Por cierto, algunos dicen que la única dictadura que tuvo el Estado colombiano fue la de Rojas Pinilla. Históricamente puede parecer cierto, pero no lo es. Tomás Cipriano Mosquera fue mucho más que un dictador. Tomás Cipriano Mosquera, cuando decide hacerle frente al mandato de Mariano Ospina Rodríguez, asume más, sin darse cuenta, creó hasta un propio estado que fue el entonces Estado de Tolima, sin que nadie le haya dicho a alguno, usted sí es una historia interesante en estricto sentido, pero claro, tenemos el referente de Presidente Rojas Pinilla, pero inclusive si uno lo mira en el caso de Mariano Ospina Pérez, ya no Mariano Ospina Rodríguez, sino Mariano Ospina Pérez, Mariano Ospina Pérez también se puede entender que jugó un papel de dictador porque él cierra el Congreso como consecuencia del Bogotazo. Les relaciono todo esto como a modo anecdótico para que se den cuenta que la historia de la administración pública y concretamente la historia constitucional no ha sido tan armónica como a veces da esa sensación. Comprender la historia constitucional y en particular el derecho constitucional a través de leyes es interesante, pero es insuficiente. Entonces, dicho eso, dentro del marco, repito, del principio de separación armónica, también viene por etapas.
inicialmente se decía que el control estaba en cabeza del Congreso. Es decir, quien ejercía ese control sobre las otras autoridades era el Congreso de la República. Entonces el Congreso a través de leyes controlaba la función de la rama jurisdiccional, el Congreso a través de leyes controlaba la autoridad ejecutiva. Esa afirmación no es errática, pero sí es incompleta, porque nuestro modelo presidencial, lo que algunos politólogos denominan presidencialista, casi que no admite control. Hoy en día en el modelo constitucional del 91, con todo lo que se pueda llegar a algunos a cuestionar, es más eficiente en el ejercicio del control de lo que fue el modelo de la constitución anterior. Desen en cuenta lo que les mencioné antes. Les dije que un presidente cerró el Congreso y no solo fue por un día o por 2 días, eso se mantuvo por años. Y durante ese entonces quien ejercía las funciones legislativas en estricto sentido era el presidente de la República. Y el famoso estado de sitio, recuerden que dentro de la historia constitucional del país vivimos en estado de sitio buena parte del modelo del 86, de 1886. También se tomaba atribuciones que eran propias del legislativo. Por eso es que fue tan difícil para el primer gobierno que se sometía a la Constitución del 91 cambiarse el chip, que fue el gobierno del entonces presidente César Gaviria. Que César Gaviria, tan pronto surge la Constitución del 91, lo primero que se le pasa por la cabeza fue declarar lo que se conoció en su momento como un estado de sitio. Hoy en día, estado de sitio está subdividido en guerra exterior, conmoción interior, emergencia económica y social, etc. Pero él fue el primero en declarar el estado de conmoción interior y la Corte Constitucional, por fortuna, le fue diciendo, mire, eso estuvo bien en la Constitución de 1886. En esta no aplica. Aunque todos los gobiernos hasta el día de hoy han declarado una conmoción interior, lo hizo Ernesto Samper, lo hizo Andrés Pastrana, lo hizo Álvaro Uribe Vélez, lo hizo Juan Manuel Santos, y en su momento no propiamente, pero ha declarado algún estado de emergencia, como es el caso del actual gobierno. En el caso de Juan Manuel Santos también, perdónenme, el de él no fue conmoción interior, el de fue también de emergencia, pero de alguna otra manera han venido haciéndolo, pero con más controles. Es que en el modelo de 1886 podías pedir normas con fuerza material de ley, inclusive códigos, limitar derechos y lo demás. Hoy en día no es tan así. Entonces, reitero, en este modelo, ese concepto de la voluntad del legislador por encima de tiene un freno. Independientemente de que seamos presidencialistas o no seamos presidencialistas, lo cierto es que el principio constitucional de separación de poderes al día de hoy es uno de los presupuestos configurativos del Estado de Derecho colombiano. Y por esa razón es un elemento esencial del orden constitucional. Ahora, dentro de ese contexto, fíjense en ustedes que ese criterio de división tripartita del poder público viene derivando el análisis de las funciones del Estado. Y todas tienen relación con las normas con fuerza material de ley. Alguien que la haga, alguien que la aplique y alguien que dirima los conflictos cuando se llegan a configurar las diferencias de interpretación. El planteamiento sobre la división y control del poder vienen a ser una cuestión esencial en los lineamientos de la Constituyente del 91. Pero no resultó suficiente. ¿Y cómo es que se empieza a manejar estas variables en el modelo constitucional actual? Lo primero que hay que decir es que el 113 no es el punto de partida, pero sí es un referente esencial. Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
pero agrega algo que termina siendo una novedad dentro del marco de los textos constitucionales. Dice el 113 que los órganos que las integran, habrán algunos que serán autónomos e independientes. Algunos doctrinantes emplean el término de órganos constitucionales o órganos de legislación especial. Si ustedes cogen el texto del maestro Ibardo Rodríguez sobre estructura del Estado, él habla de órganos con una legislación especial. Este modelo, miren que es importantísimo, el de otros que tengan órganos. La palabra independiente a mí me genera conflicto, porque el término independiente ni siquiera en los Estados Federados se maneja. Habrá cierto margen de autonomía, pero no independencia. Es decir, el Banco de la República tiene autonomía muy grande, pero la misma Corte Constitucional, no obstante, el legislador le puede poner freno a sus funciones. Aquellas que no estén definidas en la Constitución, el Congreso tiene esa competencia, lo que llaman los teóricos, ese control de tutela, siempre y cuando no vulnere la esencia misma de la banca central. Pero no es independencia. Independencia es que yo me mande solo. Ahora, yo no soy quien para cuestionar la exégesis de los términos que están en la Constitución, pero me gusta más el término de órganos constitucionales de legislación especial. Independientemente de eso, que repito, solo es una apreciación conceptual, yo no creo que les vayan a preguntar eso en ningún examen. Pero sí, como para una charla sería interesante. Nuestro Estado estructuralmente tiene los organismos o los órganos precisos dentro de toda democracia, con separación de poderes en los términos de, recuerden lo que decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, un Estado donde no se garantice la separación del poder carece de Constitución. Este punto es importante porque le da a la Constitución. Los franceses por mucho tiempo no le daban a la Constitución el carácter de norma. La consideraban parte de un acuerdo político, pero no le dan el carácter de norma. Entonces, para que por favor, en ese orden, pues por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a tener a mayor fuerza este criterio, pero en principio no fue entendido así. No obstante, esa declaración de intencionalidad política sí viene a marcar el derrotero de las funciones de las otras autoridades. Bien, entonces eso es importante como tenerlo presente. Doctor, hemos perdido su audio y su video. Ay, con ustedes, es que se me fue un poco. Ahora sí, ¿me están viendo? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, esa separación de poderes hoy en día, por supuesto, después de un largo desarrollo constitucional y político, porque hay que decirlo que hay una gran envergadura política, debe entenderse como el mecanismo esencial para evitar la arbitrariedad. Por ahí ya procederemos a atender a las observaciones e inquietudes, pero quisiera como resaltar algo que me escribían. Punto importante, porque con relación al decreto reglamentario 333, porque es que el ejercicio de pesos y contrapesos, fíjense que ese criterio que puede parecer tan simple, colaboración armónica, pero eso se desprende en una serie de detalles, garantizar el equilibrio de poderes, evitar la inferencia, la colaboración armónica y tal vez el más importante, el de garantizar el sistema de pesos y contrapesos, o lo que llaman los norteamericanos el sistema de check and balance. Y en ese lineamiento es que la separación de poderes está diseñada no solo para controlar al uno al otro, sino para evitar la arbitrariedad, mantener el ejercicio de la autoridad dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. Y de esa forma, evitar, que Colombia no propiamente ha sido el mejor ejemplo de esto,
evitar la acumulación del poder público en una sola. Esa es la esencia misma de lo que hoy en día puede entenderse por sistema de pesos y contrapesos dentro del marco del principio de colaboración armónica del poder. La lógica de este presupuesto constitucional, me gustaría decir universal, pero es que yo no puedo incluir acá los sistemas jurídico-políticos asiáticos, particularmente lo que ocurre con la China. Podría hablar de Japón. Japón tiene un sistema parlamentario muy cercano a los modelos británicos y de alguna otra manera al estilo norteamericano, pero yo no puedo decir lo mismo de lo que corresponde a la China. Recuerden que en China es monopartidista y una de las características de la democracia es precisamente la diversidad. Entonces, pues lo repito, yo no puedo incluirlos a todos. Bueno, Corea del Sur también tiene esa característica de sistema parlamentario, pero reitero, no puedo generalizar, por eso no voy a decir universal, pero sí puedo llegar a afirmar occidental. Es decir, el principio de separación de poderes es propio de las democracias universales. Que si es efectivo o no es efectivo, eso será un tema que valdrá la pena analizar en otro caso. Aquí la nación hermana, colindante con el Mar Caribe y saliendo hacia el Océano Atlántico, en teoría es una democracia, porque en su constitución tiene la separación de poderes, tiene órganos autónomos, consagra sus precedentes jurisprudenciales el principio de sistema de pesos y contrapesos, pero de ahí a que la realidad sea esa, eso es diferente. De ahí ese concepto tan elemental que se maneja en la teoría jurídica de tendencia positiva sociológica, porque hay muchas escuelas del positivismo jurídico, no solo hay una, que la mayor punto de cuestionamiento que viene a marcar la diferencia entre una sociedad democrática donde el Estado sea eficaz y eficiente a otra donde solo sea nominal es precisamente ese grado de eficacia. Esa es la particularidad. Uno puede decir que tiene una norma constitucional con separación de poderes, con equilibrio y lo demás, pero de ahí a que la práctica sea, es muy distinto. Por esa razón, el principio de separación de poderes tiene una lógica. ¿Cuál es esa lógica? Evitar que dentro del marco de las diferentes funciones de los integrantes, lo podemos ver en sentido personal, o del órgano en sentido general, permita que no descanse ese poder en una sola, o por lo menos la acumulación del mismo. Y eso se vino a conocer cuando la Corte Constitucional en el año 2009 fue diciendo: no podemos permitir una segunda reelección. Porque permitir una segunda reelección atentaría contra ese principio de pesos y contrapesos. Fundamento que vino a ser repetido posteriormente cuando definitivamente no se permitía ni una segunda, si no se permitía ninguna reelección. ¿Esto qué significa? Que la consagración de diversas autoridades al interior de las distintas ramas del poder y de los órganos autónomos se lleva a cabo con el propósito no solo de buscar mayor eficiencia en el logro de los fines que le son propios a cada una de estas, sino para que esas competencias se puedan ejercer dentro de los límites, ahí sí, dentro del marco del Estado de Derecho. Que tenga controles, pero sobre todo que no se vuelvan obstáculos, que es donde viene el otro presupuesto y eso aquí los que hacen parte de la rama jurisdiccional en materia contencioso administrativa son más que conscientes cuando, inclusive en acción de tutela, en general los jueces, cuando muchas veces los burgomaestres y las burgomaestras van tutelando porque el consejo no les concede ciertas funciones o les limitan y lo que van diciendo, miren, no confundan las cosas. Es decir, hasta este ejercicio tiene un límite y en el marco del Estado pues están las competencias, pero no puede hacerse uso abusivo de ellas. La teoría de la separación de los poderes ha sido
bastante, como se han podido dar cuenta, bifurcada, ha sido evolucionando, si es que se pide emplear, pero es que a mí el término evolución da la sensación que lo pasado no era mejor que lo presente, y esos debates retóricos me generan confusión en la cabeza y no quiero tampoco transmitirles esas confusiones a ustedes. Pero sí es cierto que dentro del diseño estructural del Estado colombiano no está del todo marcado ese criterio que usted solo legisla, usted solo administra justicia y usted solo se encarga de ejecutar, no. Ocasionalmente al interior de la rama ejecutiva también se administra justicia. Tengan en cuenta el caso de las superintendencias con funciones cuasi jurisdiccionales, como es el, o bueno, para mí son funciones jurisdiccionales plenamente, como es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y él les había relacionado que al interior de la rama jurisdiccional también ejercen la función administrativa de contratar. Y el Congreso de la República ejerce la función legislativa, por supuesto que ejerce la función administrativa cuando contrata, y así lo define la ley 80 del 93, pero también ejerce, para algunos teóricos no, porque es un juicio político, para otros teóricos sí, porque de todas formas se garantiza dentro del marco del debido proceso y no está dentro del ejercicio del procedimiento administrativo. Yo los dejo a ustedes a consideración. A mí sí me parece que es un juicio político, por supuesto en garantía de todas las reglas constitucionales del debido proceso, pero pues si quieren verlo como ejercicio jurisdiccional están en todo su derecho. Se los comento en aras de el diálogo sea lo más amplio posible, pero mi punto de vista, respetando y les ofrezco excusas si llega a ser molesto, es que finalmente si fuera jurisdiccional no pasaría ese aforado a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por esa razón, repito, tengo mis reservas si se puede entender como función jurisdiccional, pero respetando las posturas de los contrarios, la podemos incluir en estricto sentido. Bien, eso es palabras más, palabras menos, lo que quería compartirles con relación al equilibrio de poderes. Ahora, como veníamos a estudiar algunos temas de estructura del Estado, es importante tener claro que en principio nuestra estructura estatal se define dependiendo de la función legislativa. Nuestro Congreso de la República, que tiene una Cámara de Representantes, aquí quiero como hacerles una invitación, solo una invitación. Ustedes están en todo su derecho de tomarla o no. Yo soy muy partidario, y tal vez es parte de mi estructura mental y formación, que las cosas deben llamarse por su nombre. Aquí no hay parlamento, acá hay Congreso. Y los que integran el Congreso no son parlamentarios, son congresistas. Es más, si uno quisiera ser más técnico, debería llamarlo dependiendo de la Cámara a la cual pertenece. Usted es representante de la Cámara, o usted es senador, o usted es senadora. Darle ese lenguaje sofisticado para parecer más culto, uno, no es acorde a los postulados de la pedagogía constitucional, que es un derecho fundamental. Y dos, por tratar de hacer más, está haciendo menos. Porque da una sensación de desconocimiento de la terminología. Ahora, eso no solo lo sostienen autores como Kelsen, no solo lo sostienen autores como Hart, lo sostienen autores como Dworkin, lo sostienen autores como Robert Alechi, lo sostienen autores como Manuel Atienza. Manuel Atienza en sus obras es bastante enfático sobre la importancia de la terminología. Y nosotros deberíamos aprender un poco los profesionales de la ciencia médica y los ingenieros. Ellos llaman las cosas por su nombre. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Entonces, a lo largo por ejemplo, en candidaturas a nivel departamental, uno escucha personas que van diciendo, comillas, para ser parte de la Duma departamental. La Duma es el sistema legislativo ruso. No, las cosas por su nombre. Por esa razón, respetadas y respetados que nos acompañen el día de hoy, voy a tratar de emplear la terminología lo más técnico posible.
lo más técnico. Porque también soy víctima de los que me han diciendo afuera esos tipos de términos confusos que suenan muy bonito, pero que no son técnicos. Entonces, tenemos un Congreso que se encuentra integrado por Senado y Cámara. En principio, las dos cámaras son equivalentes, pero hay excepciones a la regla. Así, por ejemplo, el presidente del Congreso es el presidente del Senado de la República. De ahí que sea quien le toma el juramento al presidente de la República. Por cierto, ahí les boto un dato para los que de pronto no lo tenían. La función de posesión del presidente de la República o presidente en el futuro no se puede delegar. Ahí se las dejo. Si aparece fulanito delegó en su vicepresidente la función de posesión al presidente, esa función no es delegable. Lo cual significaría que el acto administrativo de delegación estaría viciado de nulidad y la posesión también. Les dejo ese dato como curiosidad. Y cuando se presente esas objeciones donde el presidente de la República se niega a sancionar una ley, pues la firma el presidente del Senado o la presidenta del Senado. Dentro de sus funciones, el que más me encanta, el 150, es el primero. Le corresponderá al Congreso hacer las leyes. Esa es su principal función. Pero pues también ejerce ese ejercicio dentro del marco del control político. Le corresponde el juicio a los aforados constitucionales, entiéndase, magistrados del Consejo de Estado, magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, fiscal general de la Nación, procurador general. En el caso del mismo presidente de la República, pues esos son los aforados constitucionales. Por supuesto, ellos tienen un proceso, lo que se llama una legislatura. Nunca entendí por qué el Estado colombiano hizo las cosas como al revés. Tal vez porque la Constitución del 91 se promulgó fue en el mes de julio y no en el mes de febrero o en el mes de marzo. Lo cierto es que aquí las legislaturas empiezan es el 20 de julio. Pues, por ejemplo, en el caso de las leyes estatutarias, cuando dicen tiene una legislatura, pues debe entenderse que empieza desde el primero del mes, desde el 20 de julio, perdón, hasta en el periodo de receso, que es el 16 de diciembre, pero ahí no se acabó la legislatura. La legislatura retorna el 16 de marzo, ahí sí, hasta el 20 de junio. Ahí sí culmina la legislatura. Pero repito, le corresponden hacer las leyes, pero también tiene funciones de constituyente derivado. Es decir, ellos pueden reformar la Constitución siempre y cuando no la sustituyan. Concepto complejo de entender. Inclusive algunos constitucionalistas lo asemejan al criterio de cláusulas pétreas del modelo constitucional brasilero. Nuestra Corte Constitucional dice eso no es cierto, aquí no hay cláusulas pétreas, pero hay unos principios constitucionales que no pueden alterarse, que dicho sea de paso, uno de ellos es el de separación de poderes y el sistema democrático. En ese orden de ideas, reitero, pues no podemos hablar de que la función constituyente derivada no tenga límites, tiene unos límites y es que no se sustituye a la Constitución. Por cierto, para aquellos que de pronto no están familiarizados con este concepto, el juicio de sustitución de la Constitución no es un juicio material, como algunos lo han querido decir, no. El juicio de sustitución de la Constitución, por lo menos dentro de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional, se limita al sentido formal. El juicio de sustitución de la Constitución es un juicio formal, pero pues como todo en esta vida tiene sus límites y uno de ellos es mi tiempo. Así que agradezco, quiero aprovechar estos minutos para agradecerles a todos y a todas el que nos haya comparado, pero por supuesto vamos a responder las preguntas. A ver, aquí viene una primera. Doctor, tenemos una pregunta del doctor
Gimán Alberto Hermosilla, la única que se ha formulado, y él dice que, o sea, mediante el acto legislativo de 2015 se creó la jurisdicción disciplinaria, y él pregunta que si ese Consejo Nacional de Disciplina, al que se le han otorgado múltiples competencias, realmente cuál es el juez disciplinante de los magistrados auxiliares y los magistrados titulares de esa comisión de disciplina, sobre todo de los magistrados titulares, pregunta el doctor Alberto Hermosilla. Bien, pues fíjese que en el caso, cuando uno entra a mirar el decreto, bueno, el acuerdo que se expidió para reglamentar las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que ese es permítanme, cómo es que es el decreto reglamentario. Deme un segundo, pero el decreto reglamentario, no, el acuerdo reglamentario. En ese le entrega la responsabilidad de disciplinares a la comisión, no a los consejos seccionales, sino a la comisión. Pero como hay que garantizar la doble instancia, lo cual suena un poco particular en este escenario, pues las comisiones seccionales, en estricto sentido, cuando se empiezan a operar y lo demás, van marcando ese derrotero. Ahora, aquí tenemos todavía, porque el acuerdo no tiene como esa mistura, todavía quedan algunos consejos seccionales en funcionamiento, las comisiones seccionales de disciplina judicial todavía van dentro de ese escenario, pero la responsabilidad directa pues está en cabeza de la comisión de disciplina judicial. Ahora, repito, dentro del marco de las garantías y lo demás, pues esta sí vale la pena entrar a evaluar dentro de la doble instancia, a la cual pues todos tenemos derecho, pero particularmente los en el ejercicio de la función jurisdiccional o aquellas que se puedan considerar disciplinables, pues también está ese lineamiento. Entonces, repito, desde mi punto de vista y atendiendo a los postulados del acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria en ese momento, va entonces el lineamiento le corresponde a la Comisión de Disciplina Judicial. No sé si los confundí o respondí a la pregunta que el doctor preguntó, el doctor formuló. El doctor Hermetario Lara Acuña se dirige al auditorio. Doctor Leiva, muy buenas noches. Buenas noches. Qué pena con los compañeros que hacen parte del auditorio, pero por el tema de tiempo tenemos que empatar, doctor Leiva, con la siguiente charla que estamos pendientes de culminar de ofimática, de tal manera que pues las preguntas quedarán pendientes para que en una próxima oportunidad, si Dios no dispone otra cosa, podamos nuevamente invitarlo para que podamos tener si es posible, la ampliación de algunos de los conceptos que usted nos ha dado. De parte de la Corporación de Jueces y Magistrados, doctor Leiva, es para nosotros un gusto haberlo tenido como conferencista el día de hoy. Le agradecemos mucho su apoyo y colaboración con Corjusticia, con esta excelente charla que nos deja claros unos temas muy puntuales que seguramente harán parte de ese dossier de preguntas que harán los examinadores en la prueba de conocimientos desde el punto de vista de la teoría del constitucionalismo. Doctor Leiva, le agradecemos mucho, de verdad, nuestros sinceros agradecimientos, y en una próxima oportunidad tendremos la posibilidad de conocernos personalmente y de compartir algunas ideas y algún momento para que podamos agradecerle desde Corjusticia su apoyo. No, doctor Lara, a usted muchísimas gracias, honorable magistrado. A lo que ustedes consideren, este servidor está para colaborarles y tener el gusto de interactuar en todos los escenarios en los que ustedes consideren en los que puedo colaborar. Listo, doctor Eric. Gracias, muy gentil, y que tenga usted muy buena noche. Igualmente, queridos amigos. Muy buena noche. Gracias, doctor. Queridos amigos, entonces nos aprestamos después de 2 minuticos que tengamos como para
poder ir a tomar el café y traerlo a la mesa para que continuemos con el último módulo de ofimática, de herramientas de esta clase, que es la culminación de los diferentes talleres que hemos hecho sobre procesadores de texto y PDF, sobre diseño y presentación de diapositivas, el PowerPoint, e igualmente lo que hemos trabajado de Excel básico y